Bueno, ante todo, bienvenidas y buenos días a todos y a todas los que están participando de nuestro seminario después del temblor, Desarrollo Productivo Nacional del siglo XXI. Bueno, hoy empezamos nuestra cuarta clase, como bien decía Claudia, con dos excelentes docentes, como son Sergio Chousa y Jorge Tayana, compañeros, militantes y miembros activos en el Instituto Patria. Vayamos específicamente, un poco para hacer raconto, a cuáles son los objetivos, qué se plantea tratar en esta clase. Y básicamente es el impacto que sobre los relatos ha tenido la pandemia. Entonces, cuando nos referimos a relatos, hablamos de la globalización, de la hiperglobalización, del neoliberalismo, y frente a esto, las preguntas. Un nuevo orden del capitalismo financiero internacional, un nuevo mapa se disparan entre las relaciones en los países, han estado a la altura de lo que correspondía los organismos multilaterales. Surge un nuevo equilibrio entre la política, las finanzas globales y los grupos de poder económicos. ¿Cuáles serán las continuidades y cuántas las rupturas? Este era el objetivo de la clase y y voy a presentar, pese a como digo, todas las clases no necesitan presentación, a Sergio y a Jorge. Bueno, Jorge es economista de la UBA y docente de la Universidad de Buenos Aires y también de la Universidad Nacional de Avellaneda. Es miembro del Consejo de Administración del Fondo Federal Fiduciario de Infraestructura Regional. Es investigador especializado en temas de finanzas, macroeconomía y política monetaria. Cuando nos whatsappeamos con Sergio, bueno, y planteó 4 ejes para su ponencia, que además va a tener un PowerPoint para poder seguirlo, y los 4 ejes son canalizados perfectamente con los objetivos de la clase. El imperio de las finanzas globales, cómo es esta transformación y las tendencias del capitalismo en este contexto de pandemia y pospandemia. Un tema no menor, que interesante, muy interesante, y más en este momento, la regulación y las capacidades para ello de los estados, y los desafíos de la integración financiera regional para el desarrollo sustentable. Presentemos a Jorge. Jorge es licenciado en Sociología de la Universidad de Buenos Aires, tiene posgrados en Flaxo. Sus antecedentes académicos como docentes son profusos. Tomamos solo 2, desde el 2012 se desempeña como director general del Centro Internacional de Estudios Políticos de la Universidad de San Martín, y también dirige la Maestría de Derechos Humanos y Democratización para América Latina y el Caribe en cooperación con el Centro de la Unión Europea Interuniversitario de Derechos Humanos y Democratización. Esto implica la interconexión con más de 100 universidades. También, desde muy joven, asumió importantes responsabilidades en el ámbito legislativo y en el ámbito ejecutivo. Ya en 1973 fue jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la Nación. Luego, entre 1996 y 2001, fue secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, con sede en Washington. En el 2002 se convirtió en el primer secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, a lo que refería Claudia, que tuvimos el placer y la camaradería y el empuje de trabajar los 3 juntos durante la gobernación de Felipe Solá. Del 2005, en el 2003, perdón, ya fue designado viceministro del Ministerio de Relaciones Económicas
culto, de Relaciones Exteriores, perdón, y Culto de la Nación, o sea, fue vicecanciller. Y en el 2005 fue, ahí hasta el 2010, nuestro canciller de la República Argentina. Y acá me voy a permitir hacer un comentario que yo tuve el honor, la suerte de acompañar a Jorge cuando estábamos negociando en distintos acuerdos internacionales, regionales, bilaterales. Y sinceramente, tener un compañero con la capacidad, con el conocimiento, con la militancia, en una mesa sentado cuando uno tiene la enorme responsabilidad de defender lo que es los derechos, el trabajo, la producción de los y las argentinas. Fue para mí siempre un pilar que me ayudó mucho en el trabajo que tenía que realizar. Así que, bueno, siempre agradecida a Jorge. Cuando Jorge se sentaba en la silla, su silla de canciller, bueno, los otros ministros sabíamos que teníamos a alguien que era el que basaba y ponía los puntos sobre las sillas. Bueno, dicho esto, en el 2015 encabezó la lista de diputados nacionales para el Parlamento del Mercosur y durante 2016 fue elegido presidente del Parlamento del Mercosur. En el 2019 asumió como senador nacional de la provincia por la provincia de Buenos Aires y actualmente es presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto del Senado de la Nación. Un orgullo, Jorge, que nos estés representando en el Senado de la Nación. Además es miembro de una cantidad, como siempre es trabajador incansable de distintas comisiones del Senado. Cuando, bueno, hablamos con Jorge, junto con Gabriela, cuáles eran los ejes de su ponencia, marcó 5 puntos. Primero, cómo siendo testigos de esta revolución tecnológica que estamos viviendo, ver en ese proceso cómo se distribuye y se están conformando distintos factores de poder. La segunda cuestión tiene que ver sobre la crisis del capitalismo financiero en el mundo globalizado, que como decía Ricardo Forster en la segunda clase, esta pandemia desnudó hasta generar vergüenzas. Luego, el tercer tema es intentar buscar algunas respuestas para la pospandemia, donde manifiesta la necesidad del fortalecimiento del multilateralismo y de los estados del bienestar. También manifiesta y va a exponer sobre la necesidad imperiosa de poner al tope de la agenda las cuestiones de medio ambiente, las cuestiones de cambio climático, las cuestiones de los flujos inmigratorios y la revolución de las mujeres. Por último, y teniendo una conexión fantástica con la exposición que va a realizar Sergio, manifiesta que la profundización de la integración regional, de la integración de nuestra patria grande, es fundamental para el objetivo de un desarrollo sustentable, un desarrollo con inclusión. Así que, dicho esto, como digo en todas las clases, me siento acá junto a todas y todos ustedes a disfrutar de esta clase. Bueno, buenos días para todas y para todos. Agradecer en primer lugar, Débora, por la presentación. Un gusto, Jorge, compartir con vos el encuentro y de sobremanera agradecer también la invitación de Claudia y de Gabriela. Cuando me comentaron el tema, primero que me interpeló y después pensé, bueno, ¿cuál puede ser el aporte desde una expertise económica a un tema más generalista que discuta globalización y mucho más en este contexto? Y pensé que uno de los aportes puede ser ponerle un poco de números, ponerle un poquito de componente analítico al estado actual de la globalización, al estado actual de la mundialización de la economía, y muy en particular, cómo le pega a la región y a Argentina, ¿no?
Así que, bueno, armé esta presentación, algunos gráficos, ahí entra un poco la deformación profesional de todo querer mostrarlo con algún número y algún gráfico, pero me parece que como complemento a la evaluación más conceptual, más integradora que nos va a ofrecer posteriormente Jorge, me parece que viene bien para empezar. Así que la voy a compartir, a ver si confírmenme si ustedes la pueden ver relativamente bien. Perfecto. Bueno, la presentación tiene como... Empezamos un poquito más. Como mencionaba Débora, se vincula con los 4 bloques. Puse estos 4 títulos un poco más reducidos para simplificar. Discutir un poco primariamente sobre el estado actual de las finanzas y cómo eso impacta sobre los flujos hoy en día, qué es lo que domina a los movimientos en materia financiera. Posteriormente, hablar un poco de los desafíos y vincularlo con el tópico sobre la cuestión impositiva, que es tan cercana en estos días, tal vez lo podemos incluso relacionar con el debate que se viene ahora en materia del impuesto a las grandes fortunas. En tercer lugar, discutir un poco lo relativo a la región y Argentina en materia de desbalances que en la cuestión financiera se expresan en términos de fuga de capitales. Y por último, bueno, discutir un poco cuáles son las consecuencias de esta dependencia que producto de las finanzas y de los desequilibrios estructurales tienen nuestros países y, bueno, dejar ahí algún interrogante sobre cómo podemos tratar de salir de esos laberintos. En primer lugar, un poco ver el contexto, ¿no? Esto es una serie larga, no está actualizada, pero inicia desde los 80 hasta inicios de este siglo, donde mostramos la evolución de los flujos de capitales, donde lo que me interesa señalar más que nada es cómo se han acelerado. Esto es una consideración de carácter global, mide como porcentaje del PBI global, los flujos de capitales en todo el mundo, y desde los 90 se han acelerado de forma muy significativa. Tuvieron ahí una reversión a inicio del siglo XXI, después tuvieron otra reversión, después lo vamos a ver en otro gráfico, posterior a la crisis financiera internacional, pero la tendencia es paulatina y sistemática a una aceleración, ¿no? Entonces esto es uno de los contrastes fundamentales del estado actual de la globalización, de los flujos internacionales que están hoy en día dominados por lo que es capitales y lo que es información, ¿no? El intercambio de bienes sigue su curso por la emergencia de China, ha mostrado también un incremento en los últimos años, en las últimas décadas, pero a otra velocidad, ya no crece de la forma en que crecía a mediados del siglo XX o la tercera parte del siglo XX. Y esto es característico y me parece que signa mucho las perspectivas y los desafíos que tienen países como el nuestro, donde, bueno, todavía el componente financiero, los flujos de capitales, explican una porción muy menor, no solamente de la magnitud de nuestra economía, sino también del empleo de las argentinas y los argentinos, ¿no? No es uno de nuestros factores de especialización, y eso nos determina bastante en un mundo en el cual esto gana cada vez más participación. El siguiente gráfico lo que muestra son los flujos en términos comparados. Ya se matiza más, esto está más actualizado, llega hasta 2017, y el crecimiento del capital, que en las décadas, de los flujos de capitales, que en las décadas anteriores era muy veloz, era prácticamente exponencial, en los últimos años se empieza a moderar y gana preeminencia el de los flujos de información. Eso está medido en términos de los ingresos a Internet, toda la transferencia de datos a partir de Internet, y bueno, muestra el crecimiento exponencial. Entonces, ya la dinámica de la globalización, en términos de la matriz más competitiva, la que muestra un mayor dinamismo, hoy en día está basada en los flujos de información. Y eso también genera desafíos en materia de inserción internacional, ¿no? Por eso, hoy en nuestro país, cuando se discute competitividad, cada vez gana más porción la discusión sobre cómo se va a reformular la ley de acceso, la ley de fomento a la competitividad de las empresas basadas en conocimiento, ¿no?
la mal llamada ley de software. Gana más espacio eso que tal vez las reformas laborales convencionales que se discutían mucho más en el siglo XX, hoy en día se siguen discutiendo, pero cada vez hay más lobby, cada vez hay más presiones sectoriales por tener mejoras en materia fiscales, exenciones, fomentos estatales, en lo vinculado a software, tecnologías de las comunicaciones y de la información, y exportación de servicios basados en conocimiento, ¿no? Es definitivamente hoy el rubro más dinámico y Argentina tiene un desafío a la hora de subirse a ese tren. No estamos relegados en términos regionales, esto es un hecho. Tenemos una buena formación de base, son muy codiciados los recursos humanos, la fuerza laboral argentina en términos de la formación de capacidad humana en materia de conocimiento tecnológico, y bueno, es algo que tenemos que aprovechar porque definitivamente es lo más dinámico. Ahora, ¿qué pasa con los flujos de capitales en una perspectiva regional, global, en un desglose por tipo, por países? Este gráfico lo que muestra es regiones para los flujos de capitales, donde vemos diferentes cuestiones. En primer lugar, vemos que en los últimos años, está actualizado hasta inicios de este año, empezó a haber una reversión. Si esto nos da la pauta de que si pensamos que la salida de la pandemia puede ser a partir de apalancarnos en excesos de liquidez global, como tal vez ocurría a inicios de este siglo, o hasta 2016, 2017, 2018, ese escenario hay que matizarlo, ¿no? Es difícil pensar que vamos a poder aprovechar de ingresos de capitales financieros para apalancar un proceso de recuperación en la pospandemia. Lo que empieza a haber más es una retracción de los capitales globales, incluso esto traspasado por el perfil de muchos liderazgos globales, ¿no? Que alientan un reshoring de las empresas en materia de inversiones reales, alientan que los capitales vuelvan fronteras adentro y generan mecanismos incluso de retaliación, de competencia por esos flujos de capitales. Entonces, esto de alguna forma traza un escenario que mirando hacia adelante uno no dice, bueno, va a ser de vivir con lo nuestro, no lo llevamos a esos extremos, pero es difícil pensar que automáticamente la recuperación pueda venir por el canal de la inversión financiera a partir de aprovechar flujos globales. Y vemos en el gráfico que le pega más a América Latina, le pega más a la región que a otros países, por ejemplo, los países de Asia, Asia-Pacífico. Ahí lo veo Oscar, no sé si quiere interrumpir ahora o después, listo. Bueno, avanzamos con... Esto es lo mismo por tipo de instrumento, la movilidad de capitales de acuerdo a si se trata de inversiones directas o si se trata de deuda. Ahí para simplificar vemos lo que escribimos en el panel derecho, donde vemos que la mayor compresión de los capitales globales tiene que ver con las emisiones de deuda. Hoy en día lo que uno ve en términos de los países emergentes es que son pocos los que están saliendo a realizar emisiones de capital activas, ¿no? Y esto es paradójico, ¿no? Porque las tasas de interés internacionales son prácticamente nulas, pero hay cierto clima reacio a salir a tomar deuda por las malas experiencias de los países que incurrieron en procesos de endeudamiento acelerado. Argentina, Turquía, Ucrania hace un par de años atrás, Ecuador en la región, han generado cierto clima reactivo a la emisión y por parte de los mercados a la captación de deuda de países emergentes. Mucho más que en términos de las inversiones extranjeras en materia real, ¿no? Esto también es algo un poco paradójico, pero que va a asignar la etapa post-pandemia. También es difícil pensar que, a pesar de que nuestro país quisiera salir a recuperar el acceso a los mercados, bajando fenomenalmente el riesgo país, producto de la reestructuración, logre acceder nuevamente a los mercados en este contexto de salida de la pandemia. Bueno, lo mismo en términos con el desglose de China, un poco esto lo que muestra es que China se ve menos afectado que el promedio de los emergentes
vamos a pasarlo porque no es muy significativo. Este es un desglose en el plano regional. Esto me interesaba más que nada para mostrar, bueno, cuál es el peso relativo de los flujos de capitales. Sobre países emergentes se explica alrededor de 3% del PBI de los emergentes. La verdad que, digo, no son flujos muy significativos. Pensemos una cosa, Argentina en los años previos, 2018, 2019, tenía necesidades de financiamiento, necesidades de ingresos de dólares para cubrir sus desbalances de falta de dólares por el orden de los 15 puntos del producto. Fíjense que los flujos de capitales para el promedio de los países emergentes están entre 3 puntos y medio del producto, no te alcanza con los excesos de liquidez globales para generar, para cubrir tus desbalances en caso de que sea muy dramática tu situación de necesidades de dólares, con lo cual, digo, esto, lo que se desprende de acá es que es mucho más importante tener políticas de prudencia macroeconómicas y financieras que eviten incurrir en esos déficits de cuentas corrientes, en esos ciclos tan dramáticos en materia de deuda, que en tener una confianza ciega de que aún en los mejores momentos, fíjense que en los mejores momentos, en 2007, 2008, previo a la crisis internacional, habían llegado a 8 puntos del producto de los países emergentes. Bueno, aún así no te logra cubrir grandes desequilibrios cuando la cosa va mal, ¿no? Cuando tu cuenta corriente no cierra, como nos pasó en Argentina en los últimos años. Esto un poco marca lo que está pasando en los dos grandes segmentos financieros globales. Este gráfico muestra dos líneas que son la tasa de interés. La más baja es la tasa de interés de Estados Unidos, que en la actualidad, esto está medido en términos reales, se descuenta la inflación de todos los países del mundo, Estados Unidos por un lado y del resto de los emergentes por otro. La de Estados Unidos hoy en día en términos reales está en términos negativos, lo cual, bueno, obviamente eso implica una promoción a las inversiones reales, ¿no? Es una política deliberada, lógicamente, para darle fluidez a la economía en un contexto de crisis. Es una decisión de política económica, como la misma que tomamos acá, este año bajando la tasa de interés desde el 70-80%, esos niveles abismales de 2019, hasta estos niveles que a pesar de la crisis son bastante más racionales en el orden del 30-35%. En cambio, emergentes está bastante más elevada, el promedio está en el orden del 3%. Y bueno, esto, a ver, lo que marca es, pensemos una cosa, Argentina va a salir ahora con una tasa del orden del 8%, 10% tal vez en la etapa inicial, de a poquito yendo para la baja, pero fíjense lo desacoplada que sigue nuestra posición financiera, lo riesgosa que va a seguir siendo Argentina para el promedio de emergentes, que es la línea azul más sombreada, que tiene a México, Chile, Brasil, Turquía, digo, los emergentes más representativos. ¿Cuál va a ser ese diferencial de riesgo de la posición argentina? ¿No? Estamos muy lejos de todavía acoplarnos a una situación medianamente equilibrada con el resto de los países comparables a Argentina, lo cual de nuevo sigue sembrando dudas sobre si la salida es la que nos propone el establishment, es la que nos propone los mercados, de volver rápidamente a intentar ese refinanciamiento externo. Vos, Débora, haceme una señal cuando me falten unos minutos, así no me cuelgo. Paso al siguiente bloque. Serían 5 minutos más o menos, pero tranquilo, Sergio. 10 minutos, entre 5 y 10 minutos. Dale, excelente. En el siguiente bloque, brevemente, quiero mostrar lo que pasa en materia de los problemas que tiene el concierto internacional en términos de los países de baja o nula tributación, toda la economía offshore, toda la economía virtualmente en negro, todos los paraísos, guaridas fiscales, ¿no? Este es el mapa global, muestra cómo está distribuido. Fíjense, países de América Central, Caribe, es la zona en la distribución geográfica de mayor preeminencia de la banca offshore, de las posiciones tributarias de baja o nula tributación, y fíjense cómo esto
bueno, acá el desglose en algunos países, el que más representa es las Islas Vírgenes Británicas, con 113.000 empresas radicadas, explica el 65% de los flujos globales de empresas offshore, y esto definitivamente es un desafío para las finanzas globales, para la globalización en términos amplios, y siguiendo el espíritu de este encuentro, en términos de armonizarlo, en términos de no generar una competencia a partir de la cual los países cada vez van teniendo más tentación a generar plataformas a partir de las cuales tientan a los capitales financieros con esta competencia encarnizada por ofrecer plataformas exentas de tributación, peliagudas incluso con las mejores prácticas internacionales en materia de control sobre la naturaleza de esos capitales, combate al terrorismo en el caso incluso más grave. 113.000 empresas radicadas en Islas Vírgenes, lo sigue Panamá, lo sigue Bahamas, Seychelles, entre los países de mayor preeminencia. Empresas, y acá nos llevamos tal vez una sorpresa, principales empresas del mundo, Apple, Microsoft, IBM, estas son solamente el segmento de las tecnológicas, con flujos, fíjense por ejemplo lo que explica Apple, 181.000 billones de dólares, que sería algo así como 181 billones, que sería en millones argentinos 181.000 millones. Esto es prácticamente más de un cuarto del PBI argentino, solamente en los fondos offshore que tiene radicado Apple en estas guaridas fiscales, ¿no? Son cifras realmente abismales y de las principales, no son empresas marginales, son las principales empresas globales. Y lo que termina ocurriendo es esto, ¿no? Este mapa global lo que nos muestra es, no sé, yo no lo llevo a ver, pero creo que ustedes sí, lo que nos muestra es cuáles son los flujos netos de los países emergentes, solamente toma los emergentes, de salida de capitales, fronteras afuera, radicados en países offshore o en economías de baja o nula tributación. Argentina se estima, tiene 400.000, casi 400.000 millones de dólares solamente en la economía en negro, todo aquello que está fuera del control del fisco argentino y en mayor medida tributando un nivel muy bajo, prácticamente nulo, en materia impositiva, ¿no? Somos uno de los países, en proporción a nuestra economía, de mayor porcentaje de economía en negro. Bueno, el anteúltimo de los bloques, ¿cuál es la contracara de esto? La fuga de capitales, ¿no? Nosotros esto lo conocemos muy a flor de piel, ¿no? Porque es un término que es muy cercano a nuestro acervo económico, pero no es un problema solamente de Argentina. Por eso me interesaba ofrecer un panorama más regional, donde vemos un problema de la región, ¿no? La desconfianza sobre las monedas, la tentación a ir al dólar como opción de atesoramiento, el hecho de que las transacciones económicas globales toman todavía al patrón dólar como moneda de cambio global. Bueno, esto es en términos de millones de dólares, no pondera por el tamaño de la economía, pero el siguiente gráfico sí lo pondera. Ahí vemos la ponderación como porcentaje del PBI. Venezuela es el país que mayor fuga de capitales tiene como porcentaje del tamaño de su economía, casi un 8%. Lo sigue paradójicamente Chile, es algo que me sorprendió cuando busqué la información. Sí, Claudia, después te paso el PPT. Y en tercer lugar está Argentina, muy seguido, de cerca de México, Uruguay, Colombia y Brasil. Argentina tiene alrededor de 3 puntos del PBI, este es el acumulado 2002-2017, promedio de cada año. Son niveles que son muy importantes. Cuando vemos los países desarrollados, lógicamente, estos niveles son ínfimos. Y es un problema sistémico, definitivamente es un problema estructural. Y cuando uno verifica que no es solamente una patología argentina por tener una inflación históricamente alta, sino que es realmente un problema regional, tiende a pensar también que la solución a esto también debería implicar alguna cooperación, alguna armonización regional, ¿no? Y me parece que la pata de lo comercial también tiene que ver con esto, y es algo que, bueno, en los organismos regionales se ha debatido, ¿no? La posibilidad de establecer alguna moneda de referencia local, empezar a implementar transacciones con otro tipo de patrón de intercambio, etc.
Por último, en este bloque, bueno, este gráfico mostraba la evolución de grandes agregados. Lo que quería señalar es que en los últimos años las reservas han crecido poco, perdón, han caído de hecho. Cayó también la inversión extranjera directa sobre la región, cayeron los resultados positivos en materia de cuenta corriente, pero lo único que se sostuvo, virtualmente se sostuvo, fue la fuga de capitales en la región, ¿no? Como cuánto daño le hace a las balanzas de pago, daño le hace a los balances externos de nuestras economías. Esto acumula para toda la región, no solamente Argentina. Y el último bloque para cerrar, estoy yendo a velocidad acelerada. Bueno, esto muestra el mismo desglose para el panel de países, con el detalle de cada una de las economías. Y el último bloque, para bajar un poquito más a tierra, es el que más nos dolió en los últimos años, que me interesaba destacar, pensar la dependencia financiera estructural como la contracara de estos procesos de fuga de capitales, cómo se alimentan a partir de la deuda externa. La deuda externa y los flujos especulativos como el alimento, como el combustible, que después termina decantando en esa fuga de capitales que daña tanto nuestras cuentas externas. Estos son los niveles de riesgo país en la actualidad. No tenemos una región tan desarticulada del promedio de los emergentes, a pesar de que, como dijimos, no hay mayores oportunidades ni intenciones tampoco de salir a captar deuda, pero Ecuador y Argentina se salen definitivamente por mucho del promedio de los países de la región. Esto es el riesgo país, que esperemos que cuando cierre el canje de la deuda demos un empujoncito para abajo importante. Estas son las emisiones de deuda de los países emergentes, no solamente de la región, entre 2016 y 2018, el segmento en el cual mayor impacto tuvo la deuda en Argentina, porque fue el espacio temporal en el cual los mercados nos abrieron las puertas de par en par. Fíjense, Argentina fue el país que más deuda captó como porcentaje del total de colocaciones de los países emergentes, con más de 1 de cada 10 dólares que el mercado financiero internacional levantaba la persiana, 1 de cada 10, un poquito más, lo tomaba Argentina. Por detrás de esta Arabia Saudita, Indonesia, México, Argentina, el país que como porcentaje del total de emisiones de los emergentes más deuda incurrió en esos años. Bueno, muy sintomático de lo que ya conocemos, ¿no? El proceso fue muy acelerado, no solamente fue brutal en términos de su magnitud, sino que fue torpe, porque fue aceleradísimo, porque cada vez que el mercado levantaba la persiana estaba ahí Argentina tocando la puerta, y eso te cuesta caro, porque obviamente te toman el pulso a partir de semejante brutalidad. Bueno, este es el gráfico que conocemos de cómo se desarrolló el proceso desde el piso de entre 2010 y 2015, donde estábamos en niveles estabilizados de deuda sobre el tamaño de nuestra economía, reversión acelerada del proceso, y cerramos 2019 con un 90% de deuda total como porcentaje del PBI. Desandamos 14 años, desandamos hasta 2005, 2004 estábamos en 118%, entre 2004 y 2005 bajamos fuerte al 80%, y ahora desandamos 14 años. Bueno, seguramente recuperar los niveles de 2015 va a tardar muchísimos años. Ya cierro, Claudia, 2 últimas. También tranquilo, está todo bien, vas bárbaro, Sergio, no te preocupes. También el proceso afectó a las provincias, lo sabemos, anécdotas de todo tipo, anécdotas de gobernadores diciendo: a mí me subían a un avión, me llevaban a Estados Unidos con mi ministro de Economía, me decían: firma acá, que hay oportunidades que son muy favorables para vos. El ministro de Economía Nacional daba el ok y decía: sí, es por acá. Y bueno, así tomaban deuda externa con jurisdicción internacional, aunque sea tomar deuda externa con jurisdicción argentina, y bueno, más o menos la refinanciación es un poco más sencilla. Jujuy, Mendoza, Río Negro, Córdoba, muchas provincias argentinas incurriendo en procesos de endeudamiento a la par de la nación. Fuga de capitales solamente Argentina, 86.000 millones de dólares.
en 4 años. Obviamente es histórico, no es que en los años previos no tuvimos fuga de capitales, pero la velocidad relativa a la magnitud de estos años fue fenomenal, no hay punto de comparación con el cenit en 2018-2019, donde en 2018 alcanzamos los 27.000 millones de dólares en un año. Se entiende, ¿no? O sea, en 2 años, 2018-2019, es equivalente a un 110% de lo que nos dio el Fondo Monetario. Esto solamente en términos de fuga de capitales. Un proceso totalmente insustentable. Correlaciona mucho con la deuda. Bueno, lógicamente esto es un argumento que es de índole política, ¿no? Después, obviamente, tenemos al establishment, a los comunicadores de la derecha diciéndonos, no, el dinero es fungible, que técnicamente es incorrecto. Bueno, esto es un argumento político que nosotros tenemos que defender y reivindicar. La toma de deuda, ya sea de forma directa o más indirecta, fue el combustible, fue el alimento de la posterior formación de activos externos, la posterior fuga de capitales, y bueno, los números son muy evidentes, son muy notorios en ese sentido. Y el último gráfico, creo que es el último, me interesaba mostrarlo porque es muy sistemático, ¿no? Y esto la historia económica argentina lo muestra a las claras, está documentado, está teorizado, ¿no? Cómo se dan los procesos eh, de ímpetu, furor, expectativas favorables, por ende ingreso de capitales especulativos, tentados por las tasas de interés altas, desacopladas del resto del mundo, valorización financiera, posterior llegada de nubarrones, hoy como hoy que es un día nublado con lluvia, posterior a esos nubarrones, incongruencias macroeconómicas que se empiezan a profundizar, empieza a haber tensiones devaluatorias, empieza a gestarse una corrida cambiaria, y a partir de eso todo se sucede de forma dramática y muy acelerada con su posterior salida de esos capitales especulativos, que así como pájaro que comió, voló. Fíjense lo acelerado de este proceso. Estos son los saldos netos, como el saldo neto era positivo, hasta el primer trimestre de 2018, cuando se bajó la persiana de los mercados, y a partir de ahí empezamos en la pendiente decreciente de la salida de los capitales de Argentina. Si esto no es un problema que tenemos que trabajar de forma estructural, de forma sistémica, con regulación, con normativa, con una ley que impida a las diferentes administraciones la liberalidad de simplemente aprobando en presupuesto un financiamiento, ir a los mercados y desarrollar este proceso, me parece que no estamos focalizando bien lo dañoso que fue el proceso de los últimos años. Como disparadores para por ahí la discusión posterior y las consultas y como síntesis de lo que expusimos, el problema global, la necesidad de cooperación, y esto uno lo ve de forma con mucho desánimo por ahí con lo que pasa en los últimos meses, años con Uruguay, ¿no? Alberto lo dijo, ¿no? De alguna forma lo sugirió cuando mencionó que incluso al Frente Amplio le ha costado muchos años revertir ese carácter, ese estigma, ¿no? De Uruguay casi como una guarida fiscal, y ahora penosamente vemos que ese proceso vuelve a reiniciarse, ¿no? Ahora lo estamos viendo para lo que va a ser el debate de este proyecto de ley de aporte de grandes fortunas, donde ya nos empiezan a amagar con, mirá que me voy a Uruguay, me radico en Uruguay, y que el gravamen por nacionalidad no se puede, es inconstitucional, y bueno, esto me parece que requiere de gobernanza global, requiere de mucha cooperación, requiere de los organismos multilaterales y de los regionales, sobre todo, haciendo esfuerzos. Por eso fue tan rica la década progresista en la región, porque se logró armonizar mucho y trazar un horizonte común de la necesidad de supervisar, la necesidad de regular los flujos de capitales, y lamentablemente hoy con tensiones mucho más intestinas al interior de la región, eso es difícil pensar que se pueda viabilizar a corto plazo. Estabilidad macroeconómica en el plano global, otro de los puntos que quiero marcar, para evitar la dependencia crónica. Quiero decir con esto, evitar la tentación de atraer a los capitales facilitando la bicicleta financiera,
teniendo una Argentina cara en dólares que nos permita tal vez tener una política mucho más flexible para los años electorales, tener buenos resultados, como pasó en 2017, donde se planchó ficticiamente el tipo de cambio y eso nos costó muy caro en los años posteriores. Digo, tener una macroeconomía más pensada en el largo plazo para evitar estos ciclos de endeudamiento recurrentes, y las instituciones, ¿no? Por eso remarco la importancia de lo legislativo, ahí ya que tenemos acá varios senadores y diputados y diputadas, la importancia de que no dependa de la voluntad de un gobierno, de la liberalidad de que una administración decide cambiar de cuajo la política de desendeudamiento que tanto nos costó y desandar años de una prudencia en materia de las cuentas externas que nos sacaban una espada de Damocles a la hora de tener soberanía financiera y macroeconómica, ¿no? Me parece que este es uno de los puntos que tenemos que profundizar y darle institucionalidad a mediano plazo. ¿Estamos, Sergio? Estamos. Bueno, mirá, nos deja su mail también. Gracias, Sergio, por dejarnos el mail. Oscar, ¿querés saludar ahora que están Jorge y Sergio? No, sigan. Dicen las preguntas, sí. Bueno, perfecto. Entonces adelante, Jorge. Bueno, gracias por la oportunidad. Gracias, Claudia, gracias Débora, Oscar, Sergio, muy buena la presentación. ¿Se escucha bien? Bien. A ver, yo voy a tratar de complementar. Primero voy a hacer un poco de sacudida verbal. Después del temblor, no, me parece que los temblores van a seguir. Si no hay un temblor, nosotros creo que en general, no nosotros como fuerza política, concebimos esto, la pandemia y la crisis, como un huracán. ¿Vieron cómo es los huracanes? Los huracanes se anuncian, uno se prepara, siempre se ve eso en Miami, ponen las maderas en las puertas, compran, guardan el auto, sacan las cosas, compran agua, baterías para las linternas y esperan. Llega el huracán, pasa 3 días, un desastre, y después cuando sube el huracán, abrís la puerta y ves que está roto, que no está roto, arreglás el agua y pasa. Lo que estamos viviendo no va a ser así. Lo que estamos viviendo es algo de mayor duración. Tanto en la parte vinculada a la pandemia como en la parte vinculada a la crisis económica. Entonces, me parece que hay que diferenciar muy bien cuarentena y pandemia. La cuarentena es una parte de una estrategia para un proceso que va a durar más tiempo, que va a tener idas y vueltas y que va a convivir con nosotros un tiempo relativamente largo. Ese es el primer punto. El segundo punto que yo quiero hacer es que la pandemia no trajo la recesión económica. Eso es falso. La recesión económica se veía venir en el mundo por lo menos desde el año pasado. Lo que no se podía saber bien era la gravedad, pero todo el mundo te decía, Estados Unidos tiene recesiones cada 4 o 5 años. Había tenido una recesión en el 2008, 2009, o sea que hacía 10 años, 9 años que no tenía recesión. O sea, iba a tener recesión. Y había algunos indicadores de que iba a haber recesión en Estados Unidos, y además tenías algunos indicadores tremendos, como las tasas de interés negativo del Banco Central Alemán. Si vos llevas 100 euros al Banco Central Alemán, y en vez de darte 100 euros con 25 centavos, te dan 99 euros con 75 centavos. Algo no funcionaba de todo eso. Algo no funcionaba. Y algo pasaba en esa economía que nos decían los defensores
de la financiarización y de todo eso, que la crisis del 2008 estaba totalmente superada y que íbamos para adelante y que iba todo bien. No, no iba todo bien. El ritmo de crecimiento del Producto Bruto Mundial se mantuvo, un 3 y pico, pero sobre todo lo que cayó desde el 2008, lo que cayó desde el 2008 y nunca se recuperó, fue el nivel del comercio exterior. El comercio exterior crecía a más del doble del Producto Bruto de los países. Es decir, cuando la economía mundial crecía al 4%, antes del 2008, el comercio internacional crecía al 8%. Y esta era una de las bases de argumento de los neoliberales. Pero no seas idiota, si el mundo está creciendo al 8% en su comercio, prendete en el comercio internacional y vas a tener muchas más posibilidades de crecimiento que si te dedicas solo a la economía interna, que creció un promedio del 4%. Esta era parte del soporte práctico del consenso de Washington. Bueno, después del 2008 nunca más creció el comercio mundial por encima de la economía del Producto Bruto Mundial. Esto es un dato importante porque hace pensar en qué va a pasar ahora con esa economía mundial y con ese comercio internacional. Bueno, esos son dos elementos que quería poner. No estamos en una pandemia que se acaba, ni estamos en una crisis económica que se acaba ahora. Va a seguir un tiempo, va a ser un proceso de recuperación lento y distinto. Tampoco vamos a volver al pasado, no se vuelve a lo que había. Está todo el debate si que lo que va a cambiar es mucho. Bueno, en el mundo me parece que lo que va a cambiar es bastante, pero posiblemente sea parecido al anterior, pero peor, no mejor. O sea, la crisis como esperanza o como oportunidad, todo eso es, sí, filosofía china, pero lo cierto es que si nosotros confiamos en el escenario mundial y en la recuperación económica y que ahí nos vamos a poder prender con un paraguas o con un bastón y engancharnos, eso no va a dar resultado. Eso no va a dar resultado. Es decir, la expectativa de que esto nos saca una recuperación económica mundial, no. De esto nos sacamos nosotros. No solos, pero nos sacamos nosotros con iniciativa propia. De lo contrario, no salimos a ninguna parte, ni al patio de la esquina. Y para eso, empecé por donde no iba a empezar, pero no importa. Para eso hay que mirar algunas cosas duro. Los datos bueno, lo que contó Sergio recién es impresionante en la Argentina. Los datos de CEPAL, de cómo está la región y cómo va a crecer la región en los próximos años. Los datos, lo que dice Trump, que puede perder las elecciones, pero los demócratas no van a ser tan distintos en varias de esas cosas. Lo que dice Xi Jinping se reunió la semana pasada y hizo una reunión especial con toda la élite política y con un grupo de economistas y planteó 2 o 3 cosas. Planteó, 1, estamos en un periodo de turbulencias extraordinarias, en lo político, en lo económico, en lo cultural, en lo social. Una necesidad de China es depender menos del mercado externo, porque el decoupling, o sea, la tendencia a achicar las cadenas de valor, o el reshoring, como lo llamó Sergio, va a estar. Y China no quiere depender tanto del comercio exterior, es decir, de lo que vende sobre todo. Entonces va a acentuar más su crecimiento sobre el desarrollo del mercado interno. Va a volcarse más hacia... Esto ya está, esto en realidad está en el 13º plan quinquenal. China se planteó eso y se lo planteó bastante sólidamente después del 2008. Y la verdad que le ha dado resultado.
pero lo va a acentuar. Eso es lo que acaba de decir la semana pasada Xi Jinping. Con lo cual probablemente tengan más vocación para comprar y para consolidar y garantizarse insumos, productos, etcétera, que para seguir dependiendo tanto de las exportaciones. China es hoy el primer exportador del mundo, le ganó a Alemania. La conclusión mía en ese punto es: el mundo está entrando en una zona de, efectivamente tiene razón Xi Jinping, de turbulencia. ¿Por qué hay turbulencia? Hay turbulencia porque lo económico no va bien, porque esa financiarización que pareció explotar en el 2008 y que no explotó definitivamente, ahora ha vuelto a explotar y la recuperación va a ser mucho más difícil, porque el multilateralismo está muy paralizado o muy desarticulado, porque la tensión entre las grandes potencias, el hegemón tradicional, que es Estados Unidos, y la emergente, se va agudizando, y no es solo entre ellos dos. Y me niego a los que hablan que hay una nueva Guerra Fría. La Guerra Fría tenía una característica muy especial, era una división ideológica, cultural, política, social, filosófica, completa del mundo. Esto es una cosa distinta. Esto es el crecimiento de una potencia emergente que tiende en algunas décadas en desplazar del primer lugar a la potencia hegemónica actual. Eso, vale recordarlo, no se da sin tensiones, sin conflictos y en general sin violencia. Muchas veces puede darse la violencia by proxy, como dicen, o sea, a través de algunos, pero también puede haber violencia de confrontación directa entre los dos grandes. Pero hay otros emergentes. Ojo, no es un mundo bipolar lo que viene, es un mundo multipolar. Rusia es un actor grande, la India es un actor grande, Indonesia es un actor grande, Europa pareciera que está superando la crisis de la salida del Reino Unido y al contrario se está consolidando. Lo que hizo hace 2 semanas de destinar los 750.000 millones de euros y más de la mitad de los mismos en fondos perdidos para recuperar los países, sobre todo para Italia y España, no lo habían hecho nunca. Así, si uno mira el trato que hizo la Unión Europea a Grecia, que la masacraron, y lo que le da ahora, Italia va a recibir 370.000 millones de euros gratis. El Papa está allá, debe ser por eso. Pero digamos, Dios los ayuda. Pero, o sea, me parece que es un mundo más multipolar, más complejo, más diverso, con una correlación de fuerzas que se sigue modificando. Un comentario sobre esto que yo decía de la revolución tecnológica. Vivimos una revolución tecnológica. Y esa revolución tecnológica está por lo menos desde cuando comenzaban esas ciclas que nos mostraban, esos ciclos financieros del 80. Bueno, por lo menos desde el 80 vivimos una revolución tecnológica fenomenal. Un chico no sabe cómo es vivir sin celular. No tiene la menor idea. Bueno, nosotros sí. Pero digamos, el problema no es solo el cambio tecnológico. El problema del cambio tecnológico que ha acelerado y ha permitido la financiarización y ha permitido un crecimiento mayor de la desigualdad y ha permitido el desplazamiento de mano de obra y ha permitido concentración de poder. Todo eso, además tiene un par de consecuencias directas en relación a la cuestión del poder. Es decir, las revoluciones tecnológicas siempre, como fue la revolución industrial, cualquiera, la imprenta, la agricultura, la que se te ocurra, todas transformaron la forma en que se construye, se acumula y se utiliza el poder. Esto es central. Y eso es una cosa que nosotros tenemos que comprender bien, porque naturalmente en toda revolución tecnológica el poder se concentra primero en los más poderosos. Hay que apropiarse de ese poder después. Eso se tiene que apropiar los pueblos del mundo y en las distintas sociedades las llamadas clases subalternas. Son los sectores populares los que tienen que apropiarse de
transformaciones que en primer lugar quedan en manos de quién, y de los poderosos, de los ricos, que son los que las impulsan y se apropian de ellas. Eso es lo que está pasando con esta revolución tecnológica, que tiene dos características, que es, curiosamente, es más o menos rápidamente apropiable, no ha tardado mucho. La revolución industrial tardó mucho más en ser apropiada. Desde que los británicos hicieron su telar hasta que nosotros dejamos el telar manual que hacíamos en Tucumán o Catamarca y pudimos hacer algo parecido a ello, pasa mucho más tiempo, o hasta que haces acero. Ahora esta revolución tecnológica es apropiable relativamente rápido, los tiempos son más rápidos. Pero hay que hacerlo y hay que aprender que esa revolución produce cambios en insisto, en cómo se construye el poder. Y eso me parece que es lo que más nos cuesta entender. A ver, doy un ejemplo. La construcción de poder, sobre todo para los sectores populares, en la revolución industrial y después de ella, está basada en el modelo de la fábrica, de la línea de producción. En eso está basado la organización de la producción, el sindicato y el partido político. Y eso fueron las estructuras con que se peleó por la justicia, por las 8 horas, por la participación, por los salarios, por las condiciones de trabajo. Ese modelo tiende a desaparecer en el mundo. Hay otro modelo de construcción. Y eso dio una estructura de partidos, una estructura de organización. Ahora pasan cosas distintas. ¿En qué vemos que pasan cosas distintas? En casi todo. Desde hablar de redes sociales ya es redundante, todos sabemos, pero lo que cambia son las formas de organización de la sociedad. Por ejemplo, cambia, pierde centralidad en muchos lugares la cuestión nacional, el Estado nacional, y eso se va hacia arriba, hacia formas de supranacionalidad, instituciones, integraciones, o subnacionales, provincias, regiones, pregúntenle España, también adquieren poder. O sea, el poder que clásicamente desde 1648 está en manos del Estado Nacional, se angosta al nivel del Estado Nacional y se va para arriba, en parte supranacionalidad, o se va para abajo. Y eso significa cambios en los mecanismos de representación. Fíjense ustedes cómo aparecen desde periódicos hasta medios, hasta organizaciones sociales, o locales o de temas. Y en eso sí me gustaría detenerme en una cuestión que creo que es extraordinaria, que es la revolución de las mujeres. La revolución de las mujeres está mostrando no solo un sector que viene a ser un poquito más de la mitad de la población, o sea, no es un tema de minorías, y que quiere tener igualdad de derechos, que no tiene, igualdad de salario, que no tiene. Pero además de todo eso, lo que está mostrando esa revolución es diferencias importantes en cuanto a la estructura, la forma organizativa y la forma de acción y de representación política. Y creo que nosotros, los que nos hemos dedicado a la política, los que nos dedicamos a la política, tenemos que aprender. Fíjense ustedes cómo fue todo distinto el proceso desde la marcha del Ni Una Menos del 3 de junio del 2015 hasta las movilizaciones por la legalización de la interrupción del embarazo. Es decir, la forma de organización, sobre todo esas mujeres jóvenes, es distinta. La forma de los liderazgos es distinta, la forma de convocatoria, la forma de acción, los temas de interés, ciertas cuestiones de transversalidad. Hay todo un mundo distinto. El otro gran tema que tiene que ver con eso es el tema ambiental, que también es distinto. Es enormemente diferente y a nosotros nos cuesta entender. En nuestra visión tradicional de partido y de sindicato, que es una estructura vertical, jerárquica, con delegados permanentes, etc. Toda esa estructura está cuestionada, está siendo modificada. Bueno, pero eso es lo que quería mostrar de cómo ante procesos nuevos se modifican las formas de organización y de generación de poder político. Y eso es algo que
tenemos que hacer, porque lo único claro es que toda esa transformación que se dio del 80 para acá, tecnológica y económica, lo que hizo fue concentrar el poder de los poderosos. No hay más desigualdad solo por razones técnicas, que aparece el robot y entonces queda sin empleo, o vas a hacer el sindicato de los tipos que están en los peajes, cuando no tienen que haber nada en los peajes, pues se hace automáticamente. Bueno, entonces eso se quedan sin trabajo. Eso es una parte, pero la parte fundamental es que lo que ha generado toda esa transformación económica, técnica, y la conducción política de eso es un enorme crecimiento de la desigualdad, que no había y ha crecido en todas partes del mundo. Donde más creció la desigualdad es en China, que era el país más igualitario del mundo. Eran todos muy pobres, pero con un comunismo igualitario estaban todos igual. Ha crecido enormemente la desigualdad, pero no creció en China solo. La desigualdad creció en Suiza, en Dinamarca, en Noruega, en todas partes. En todas partes. En América Latina es peor, porque somos la región más desigual del mundo, por definición. O sea que tenemos problemas todavía más complejos. Somos la región más desigual del mundo y la más violenta. Sin guerras, es la región donde hay más homicidios en todo el mundo. Quizás tenga que ver con la desigualdad. Otros dicen que tiene que ver con la cultura, con el machismo, en fin, con una serie de cosas. Pero lo cierto es que probablemente tenga por lo menos una parte que ver mucho con la desigualdad. No solo con la pobreza. África es mucho más pobre y tiene menos violencia. A pesar de las guerras civiles, a pesar del genocidio de los Tutsi, a pesar de todas esas cosas que vemos horribles, América Latina tiene más homicidios y más muertos sin tener guerras que el resto del mundo. Para finalizar esta parte, la revolución tecnológica continúa y va a seguir. Va a seguir. Es decir, lo que tenemos por delante es continúa una etapa vertiginosa de transformación del mundo, con un atraso enorme en el sistema político que acompaña ese mundo. Por eso está paralizada o en crisis el multilateralismo, que es el esquema que se armó después de la Guerra Mundial. Se armó el esquema después de la Guerra Mundial, que se hizo con no solo se hizo el sistema de Naciones Unidas, se hizo un acuerdo en los países capitalistas. Primero se dividió el mundo, ¿no? El mundo socialista y el mundo capitalista. El mundo capitalista hizo un acuerdo, que es lo que llamaban los británicos llamaban el Acuerdo del Atlántico, ¿no? Que es el estado de bienestar social. Es decir, vamos a reconstruir Europa después de la guerra y la vamos a reconstruir con algunas condiciones. Va a haber capitalismo y democracia liberal, pero con acuerdos básicos entre la socialdemocracia y los socialcristianos de respetar el estado de bienestar. Eso es lo que se llama el Pacto del Atlántico, que es de 1942, lo votaron en el Parlamento británico, lo votaron los conservadores, no es un secreto, y la consigna era from cradle to grave, o sea, de la cuna a la tumba, el Estado se va a hacer cargo de vos. Bueno, una de las características de esta revolución tecnológica, que es acompañada por el auge del neoliberalismo, es la ruptura de ese acuerdo, o sea, la destrucción del estado de bienestar. Y eso es lo que vemos, sobre todo en Europa, y lo que vemos como el desencanto o la desesperanza frente a la globalización o frente al progreso, y el malestar frente a la globalización. El malestar frente a la globalización y el surgimiento de la ultraderecha nacionalista xenófoba en Europa, para mí, tiene que ver exactamente con que se ha roto el pacto fundante de esa Europa democrática, occidental, liberal, capitalista, que absorbió a buena parte de los socialistas cuando se derrumba el muro, ¿no? Y el acuerdo era el bienestar social, o sea, el Estado social. Todo eso, por el neoliberalismo, se achica y las consecuencias las estamos viendo en todas partes del mundo. También en Estados Unidos, donde desde 1970 no crece el salario real. No va a haber arreglo de multilateralismo rápido, no, va a haber fragmentación.
Estados Unidos se está yendo. China entra. China no va a reemplazar a Estados Unidos en los próximos años para ser un ordenador del mundo. Europa no tiene fuerza. Ahora, nosotros tenemos que defender eso. ¿Por qué tenemos que defender el multilateralismo? Bueno, porque somos medianos, no somos de los chicos grandes, ni podemos poner reglas, salvo que nos asociemos con nosotros. O sea que necesitamos asociarnos, necesitamos defender el multilateralismo, aunque sabemos que va para atrás, y necesitamos defender el derecho internacional. ¿Por qué? Que nosotros somos víctimas del uso de la fuerza, tenemos parte de nuestro territorio ocupado por una potencia extranjera. No olvidar nunca eso. O sea que debemos denunciar el uso de la fuerza para las soluciones de las controversias internacionales y debemos apelar al derecho, que cada vez tiene menos fuerza, sí, pero lo que pasa es que renunciar completamente a eso solo te deja peor. Es como lo de las Naciones Unidas. ¿Sirven para poco? Sí. ¿Sería mejor que no estuviera? No, sería peor. Esa es la realidad. Hay que tratar de que funcione un poco mejor. No se reunió desde, salvo algunos organismos especializados, la Organización Mundial de la Salud, etc. No se reúne la Asamblea desde que comenzó la pandemia. Guterres no hace nada, esa es la verdad. No hace nada porque no puede hacer nada y porque no lo dejan hacer nada. Me parece que ante ese panorama, nosotros podemos tener cierta expectativa, pero yo quiero reconocer un error por lo menos mío, que es, tiene que ver con la crisis del 2008. Creo que no fui el único que me equivoqué, pero yo sí me equivoqué por lo pronto. Nosotros cuando vino la crisis del 2008, tendimos a pensar que eso iba a producir una crisis del neoliberalismo y de la financiarización. Y que entonces América Latina y sobre todo América del Sur, que habíamos sido vanguardia en cuestionar ese modelo, con todos los gobiernos, con Néstor, con Lula, con Chávez, con Evo, con Tabaré, con todos, con Correa, con todos, todo ese movimiento que había recuperado un rol para el Estado, que avanzaba, en fin, todo eso. Llegó el momento. Nosotros no éramos unos locos que estábamos, sino que en realidad éramos una especie de vanguardia que se había adelantado como región a hacer una crítica al modelo de financiarización neoliberal que se estaba imponiendo. Y que entonces ahora nos iban a acompañar las reacciones y se iban a ir por ese lado. Y al principio parecía que sí. Parecía que Syriza surgía en Grecia con ese mismo cuestionamiento, parecía que Podemos miraba y hacía lo mismo. Y después vimos que no, que lo que hubo es una reafirmación del neoliberalismo y que a Grecia y a Syriza los aplastaron. Todavía perdió más del 25% del Producto Bruto Grecia. Ya los masacraron. Distinto a lo que acaba de pasar en Alemania. Es decir, con Alemania en Europa. Ahora, en ese momento yo confié en que iba a cambiar la situación. Y la verdad es que me equivoqué. Es decir, creí que cambiaba la etapa y no cambió. Vino al contrario. Nos recuperamos muy rápido en el 10 y en el 11 de la crisis del 8 y del 9. Y después la crisis volvió, no se había ido. Y es esta misma crisis la que está. O sea, esa crisis que empezó en el 8 es la crisis que está ahora manifiesta. Y de nuevo, la pandemia no desató la crisis. La pandemia lo que hizo es actuar como un catalizador. Profundizó la crisis, sacó una especie de placa o de tomografía donde se ven todas las enfermedades de la sociedad y todos los límites de ese modelo neoliberal, concentrado y destructor del ambiente que está manejando el mundo y que sobre todo ha hecho crecer la desigualdad. Para terminar, dos cosas. Una, nosotros tenemos un problema. Tenemos muchos problemas, pero digamos, tenemos un problema que tiene que ver con el modelo de desarrollo. Y el modelo de desarrollo es, bueno, ¿cómo salimos? ¿Salimos con inversión extranjera? No. ¿Salimos con un modelo que confíe toda la iniciativa privada? Vemos que la inversión es muy poca. ¿Y cómo salimos? ¿A qué apostamos? Apostamos
Porque tenemos una economía en negro que es debe ser el 50% ahora, 40 y pico, con trabajadores no registrados, que no aportan, que están en condiciones horribles, que tienen salario bajísimo. ¿Cómo modificamos eso? Ponemos todo en eso, por eso podría ser una estrategia. Entonces hacemos un modelo keynesiano de cavar las zanjas y después taparla, aunque sea, no importa, baja productividad, mucha mano de obra empleada y ahí recuperando. Esa es una estrategia para una parte. Y tenemos los 9.000 IFE que nos muestran que hay una masa enorme a la que responder ahí para darle condiciones sociales y para levantar un poco el consumo y la actividad interna. Pero eso nos deja fuera de toda la parte más desarrollada tecnológica que tiene Argentina, que es que hacemos satélite, que hoy esta semana, ayer o hoy estaban lanzando el B del segundo de la serie con los TANOS de observación de la Tierra, el SEACOM, que somos capaces de hacer radares, que tenemos energía nuclear, que tenemos una biotecnología capaz, que estamos mostrando en la pandemia que somos capaces. Es decir, tenemos toda una parte que, ¿qué hacemos? ¿La resignamos? ¿O le ponemos? Bueno, creo que tenemos que trabajar los dos. Los chinos, cuando fue la discusión del 13º plan quinquenal, después de la crisis, fue por el 13 más o menos, por lo menos cuando yo lo discutí con ellos ahí decían, no, nosotros no podemos seguir creciendo sobre lo externo y vendiendo paparruchadas, es decir, cosas con bajo valor agregado y tecnología basada en bajos salarios y mano de obra que incorporan. Ellos incorporaban 200 millones de personas al aparato productivo del campo a la ciudad por año. Entonces, no. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que volcarnos al mercado interno, dijeron ellos. Tenemos que dejar de depender tanto del mercado externo, pero la crisis del 8 había hecho caer y entonces había mostrado que se acababa esta especie de apogeo de vender para afuera y había que crecer hacia adentro. Y dice, pero ¿cómo van a hacer? ¿Van a desarrollar mano de obra extensiva? No, dicen, no. Nosotros vamos a dejar que toda esa industria con baja eficiencia, baja productividad y mano de obra barata se vaya desplazando hacia el sudeste asiático, que es exactamente lo que pasó. Vean Vietnam, Tailandia, Camboya, Burma, Indonesia, Bangladesh, Pakistán, etcétera, etcétera. Y nosotros vamos a concentrarnos en la tecnología de punta. ¿Pero cómo van a hacer con la tecnología de punta? ¿Cómo van a hacer con... No, porque confiamos en que la tecnología de punta finalmente es capaz de generar mayor cantidad de puestos de trabajo que la mano de obra extensiva de baja productividad y bajo nivel de valor agregado. Eso fue lo que me plantearon en el 13, y eso es lo que hicieron. Y les fue bien. Ellos están con la teoría del 2025 Made in China, que es que para el 2025 ellos van a tener la igualdad en la punta tecnológica con Estados Unidos. Por eso Estados Unidos reacciona como reacciona y por eso la pelea no es comercial, la pelea es por la punta tecnológica, es si China es capaz de equipararse al Silicon Valley o no, y no solo en el 5G, ¿no? Sino en la robótica, en el Internet de las cosas, en fin, en todo eso que sabemos que es lo que viene y se está desarrollando. Por eso es interesante lo que decía Sergio sobre las capacidades de la tecnología del conocimiento. Nosotros tenemos que hacer algo, a mí me recuerda, a pesar del buen peronismo, me recuerda a las teorías que tenía el trotskismo sobre el desarrollo de la Argentina, hacia el desarrollo dual. ¿Se acuerdan que ellos lo aplicaban a toda América Latina, sobre todo en el periodo colonial? Y me parece que tenemos que tener una estrategia un poco dual como modelo de desarrollo. Si tenemos que tener una estrategia que contemple a los movimientos sociales, al 40 y tantos o 50% de personas que están prácticamente expulsados del trabajo formal y están condenados a la informalidad, y tenemos que tener una estrategia para transformar eso en un trabajo de calidad y que tenga derechos, y en fin, una serie de cosas. Lo que el Papa dice, los movimientos sociales tienen fuerza transformadora, dice el Papa. ¿Se acuerdan del discurso de Santa Cruz de la Sierra? No es que dice, ustedes tienen razón los movimientos sociales. Dice, además tienen capacidad transformadora.
O sea, pueden cambiar la realidad. No son solo objetos, son sujetos de la transformación. Eso es lo importante del papel y lo importante de ver en los movimientos sociales. Pero eso es una parte de la sociedad. Nosotros tenemos otro pedazo que tiene que ver con la otra parte del mercado interno, que es la producción y la pequeña y mediana y la tecnología y el mundo científico y tecnológico, donde también tenemos que meter mucho. ¿Cómo se hace eso? Y cómo se hace eso teniendo en cuenta, además, el tema ambiental, creo que es una respuesta compleja. Y creo, Débora se va a enojar conmigo, pero creo que en general los economistas nuestros no le dan todavía la importancia adecuada al rol que el tema ambiental va a tener en el modelo de desarrollo que podemos poner en marcha. Es decir, va a ser un componente que tanto por la realidad, que el incendio, que la inundación, que la sequía, o sea, por el cambio climático, pero sobre todo por el tipo de la tecnología que se va a permitir y que se va a desarrollar y que va a ser aceptada, me parece que necesitamos profundizar, revisar esa parte. Por último, el otro elemento que me parece que está... Eso que queremos hacer no se puede hacer sin integración regional. No hay forma, porque lo que va a haber sí es un mundo más desenganchado. Va a haber cadenas globales más cortas, varias. Que se acaba la globalización y volvemos a las ciudades-estado, no, tampoco. Pero sí va a haber cadenas más cortas, sí va a haber una tendencia a hacer acuerdos más locales, sí va a haber una tendencia a hacer movimientos bilaterales, sí va a haber una tendencia a asociaciones bilaterales y sobre todo regionales. Y nosotros tenemos que fortalecer entonces la integración regional justo cuando venimos de un liderazgo donde la mayoría están en contra y han destruido la integración regional, lo que lo hace más compleja. Nosotros, por suerte, cambiamos y esperamos que algunos otros países, si hay procesos electorales limpios, vuelvan a cambiar pronto. Pero no es fácil, pero sí tenemos que encontrarlo de otra manera. No hay alternativa a esa integración. Nosotros tenemos que confiar en recuperar nuestro mercado interno con pequeña y mediana, sabiendo que el 70% de nuestro producto es el mercado interno, y desde ese mercado interno expandirlos hacia la región, que es a donde iban, cuando estábamos un poco mejor, el 60% de nuestra producción industrial. Eso tenemos que recuperarlo y avanzar sobre eso y apostar a cadenas de valor regionales. ¿Que es muy difícil con el Brasil de Bolsonaro? Ya sé. Bueno, pero de todas maneras va a haber que hacerlo. Y va a haber que hacer cosas, sobre todo con mucha, para mí, inversión en infraestructura y logística. Nosotros somos un país que tiene un atraso logístico enorme. Yo me acuerdo cuando llegamos al gobierno en el 2003, que no estaban los planes, no estaban los proyectos, no es que no se podían hacer las cosas porque no había dinero, no estaba el plan hecho, ni siquiera desarrollado, hubo que empezar de cero, se avanzó, pero el retraso sigue siendo enorme, y obviamente la situación que nos dejaron estos de Macri son catastróficas, pero nosotros tenemos un retraso grande, y la verdad que eso vamos a tener que financiarlo, y vamos a tener que ir rebuscando algunos aspectos. Por eso creo que las posibilidades de un entendimiento y una complementación con China son importantes. Por eso yo apuesto a la ruta y la franja, y por eso creo que nosotros tenemos que concebirlo eso en términos de integración regional. Ya hay 19 países de la región que son socios, que firmaron algún acuerdo de memorándum para la franja y la ruta. Dentro de ellos 3 vecinos, Uruguay, Bolivia y Chile. Nosotros todavía no lo firmamos. Tenemos que firmarlo en las mejores condiciones de nosotros. ¿Por qué? Porque la verdad es que China se ha transformado no solo en nuestro principal socio comercial, que es lo que sale en los diarios, sino que es una de nuestras principales fuentes de financiamiento de infraestructura y los swaps, una de las principales fuentes
financieras, como que 18.000 millones de dólares de la reserva es porque los chinos renovaron los 2 swaps, el de Cristina y el de Macri. Y Macri iba a romper con China, no pudo. Entonces, por eso, por ejemplo, el Senado está para aprobarse en la próxima sesión el ingreso al Banco Asiático de Inversión e Infraestructura. Es un banco que creó China en 2013, que es un poco el resultado de los BRICS, y que es un banco donde Argentina puede ser socio regional. Ya algunos de los países de la región son socio regional, porque nosotros sí necesitamos fuentes genuinas de financiamiento para obra, para infraestructura, para logística. Y por eso es tan importante la decisión de ayer de crear la empresa nacional cuando termine esta sesión de la hidrovía, que termine lo que viene, y se pueda hacer una cosa que esté realmente al servicio del interés nacional y que no tenga todos los déficits de lo que tiene ahora. En conclusión, ¿está difícil? Sí, está muy difícil. ¿Tenemos que confiar en nuestras propias fuerzas? Sí. ¿Alcanza con lo interno? No. ¿Tenemos que fijar las prioridades nosotros? Sí. No podemos esperar que los otros nos lo vengan a arreglar, porque esto no lo va a arreglar nadie si no lo arreglamos nosotros, y lo tenemos que arreglar en el marco de una mayor integración en la región. Hasta acá llego. ¿Está bien? Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jorge. Pasamos la palabra entonces a Oscar. Parrilli, Bueno, ¿estás? sí, acá estoy. Bueno. Bueno, saludarlo a Sergio, a Jorge, a vos, Claudia, a todo el equipo y bueno, a todos los alumnos, todos los participantes. La verdad que después de escucharlos, tanto a Sergio como a Jorge, uno le viene una reflexión, ¿no? Lo lindo de todo esto es lo feo que se está poniendo. Eso me parece que es la consecuencia de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Que cada vez vienen más problemas. Si ya teníamos problemas en el 2019 con todo lo que Jorge estaba describiendo y la caída del comercio internacional, un mundo en ofertas, la crisis del petróleo entre Arabia Saudita y Rusia, bueno, todo lo que ya sabíamos y las políticas neoliberales que estaban llevando a una crisis en todos los países de Europa fundamentalmente, las manifestaciones y demás. Bueno, vino la pandemia como si éramos poco, parió la abuela. Yo creo que hay, no sé, 2 o 3 reflexiones me animo a hacer de lo que decía. Primero lo que decía Sergio. Yo creo que, estoy absolutamente convencido que en las crisis financieras que nosotros tuvimos, en el default del 2001, el 2002, en el posterior default después de Macri, en todas las crisis financieras, todos los acreedores externos ganaron, ninguno perdió. Es mentira de que perdieron plata por la crisis, por la no pago de la deuda, absolutamente mentira. Ganaron cifras siderales, siguen ganándola y van a seguir obviamente ganándola en la medida que sigamos nosotros sujetos a su política. Hoy están planteando volver a tomar dinero al 7, al 8% anual, lo cual me parece absolutamente un desatino y seguir en lo mismo. No va a haber inversión extranjera importante en la Argentina porque no hay consumo, porque no hay crecimiento del comercio internacional, porque los hidrocarburos hay sobreoferta en el mundo, es decir que en los lugares estratégicos que se podría realmente venir una inversión extranjera directa, como puede ser, no sé, para fabricar autos, alimentos para perros, Coca-Cola, o, bueno, ahora lo único que tenemos son los cerdos, porque hay una posibilidad de exportación de Chile, pero es algo muy chiquito, muy acotado, no va a haber inversión extranjera directa para el aumento de la producción argentina. Primero porque el consumo interno estaba muy bajo, no va a crecer considerablemente. Segundo, el mundo no está comprando. Tercero, tenemos una capacidad ociosa muy grande, de manera que si aumenta el consumo, lo primero es ocupar la actividad ociosa, así que yo creo que no necesitamos que venga inversión financiera. Y si viene inversión financiera va a ser para seguir haciendo la bicicleta, así que lo mejor sería realmente que no venga. Lo segundo que creo que sí tenemos que hacer y buscar un mecanismo de canalizar el ahorro interno.
Hoy hay ahorro interno en la Argentina y que lamentablemente se está yendo o al dólar o se está yendo a la fuga de capitales, y hay un sector de la sociedad argentina que tiene capacidad de ahorro y que tenemos que ofrecerle cómo ese dinero transformarlo en algo que le sirva al país. Obviamente que le garantiza a esa persona mantener el valor de su dinero, pero a su vez también que eso le sirva al país, no que se vaya al dólar porque eso lo perjudica, o no que se vaya al contado con liqui porque eso perjudica a la Argentina. De manera que nosotros estamos trabajando en un proyecto de ley precisamente para esto, para canalizar el ahorro interno, evitar que los argentinos se sigan llevando dólares al exterior. Acá muchas veces, creo que Sergio lo decía, siempre hubo fuga de capitales, pero fue distinta la actitud de los gobiernos. Algunos gobiernos trataban de limitarla, controlarla y otros fomentarla. Nosotros además tuvimos problemas específicos. En un momento fue por la crisis de los combustibles que tuvimos fuga de dólares, porque teníamos un YPF y actores en la actividad hidrocarbonífero que le hacían el boicot al gobierno de Cristina, con Aranguren en la cabeza y con Repsol en mano de los españoles. Y eso nos provocó un déficit comercial que nos provocó la devaluación que tuvimos que hacer a principios del 2014. Esa es la verdad, pero nunca tuvimos políticas fomentando la fuga de capitales, al revés. Y yo estoy convencido que en la Argentina nos faltan dólares. Lo que pasa es que están afuera, se los llevan fuera del país. Ese es el problema. La fuga de capitales que hubo, no solamente de los que trajeron dinero de afuera, especulado, después se lo llevaron, sino del ahorro interno. ¿Cuánta plata se ganó con el trabajo argentino, con los recursos naturales argentinos y se lo llevan afuera? Eso es lo que tenemos que tratar. Tenemos que lograr, obviamente, esto es, Boudou creo que lo decía muy bien, ¿no? El capital tiene dos características fundamentales. Una que es miedoso, tiene mucho miedo. Y lo segundo, que es muy voraz, quiere ganancia y ganancia. Entonces hay que ir por los dos lados. Por el lado de decirle, bueno, mirá, si evadís, si llevas la plata afuera, te vamos a sancionar, te vamos a meter preso, te vamos a meter sanciones. Y por el otro lado, darle posibilidades de ganar, porque si le decís vas a perder, obviamente vas a estar en una guerra. Creo que son las dos cosas que tenemos que hacer. Tenemos que generar en la Argentina mecanismos, nuestro gobierno tiene que trabajar en mecanismos para que se termine la fuga de capitales. Y que hoy el excedente que tenemos de ahorro interno lo canalicemos hacia lo que decía Jorge, que son inversiones en obras públicas, en obras estructurales que tenemos. Yo recuerdo, Jorge, vos decías no había proyecto. Cuando Néstor Kirchner dijo, bueno, vamos a hacer doble vía a la Ruta 12. Tuvimos un año haciendo proyectos que ni siquiera había. Bueno, nosotros hicimos las líneas de alta tensión, hicimos una integración. No había industrias en el interior. ¿Por qué no había industria en el interior? Porque no había energía. Hicimos la línea Comahue de Cuyo, después de Cuyo llevamos a Tucumán, hicimos el anillo energético, hicimos la tercera línea de Yacyretá, llevamos la línea de tensión a Madrid y después a Río Gallegos, y hoy todo el país tiene la misma calidad de energía que tiene el gramo que antes no había. Bueno, hicimos los gasoductos, hicimos las rutas, hicimos obra pública. Hoy necesitamos también obra pública, porque hubo 4 años que no se hizo. Y la obra pública viene, coincido con Jorge, de la mano de los chinos, por un lado, porque están interesados ellos, tenemos que asociarnos con ellos, no entregarnos a ellos, obviamente, de la mano de los rusos y de la mano de canalizar el ahorro interno. De ver cómo hacemos para que todo ese ahorro interno no se vaya o al colchón o a comprar, fíjate los daños que nos están haciendo ahora, comprando $200 por mes, una cantidad de gente que le sobra la plata porque no tiene vacaciones, porque no se va de viaje, porque compra menos ropa, porque compra menos juguetes, porque sale menos. Hay un excedente de ahorro en un sector de la sociedad y que tenemos que canalizarlo hacia algún lado. Y creo, nosotros por lo menos estamos trabajando en algunas ideas, ¿no? Y lo otro que yo recordaba, bueno, el Banco del Sur, ¿no? ¿Por qué no se hizo Banco del Sur? Bueno, el Banco del Sur no se hizo precisamente porque los grupos financieros internacionales querían que sigamos dependiendo del Fondo Monetario Internacional, de las finanzas y demás. Cuando se creó el Banco del Sur, yo me acuerdo, fue el 9 de diciembre. 9 de diciembre. Del 2007, que antes fuera Néstor, en un acto que hicimos en el Salón Blanco, con todos los presidentes, y ahí tenía 2 objetivos el Banco del Sur. Uno, financiar desequilibrios financieros momentáneos que tuvieran los países, el origen del Fondo Monetario Internacional fue ese, y segundo, créditos para obras de infraestructura.
de los países de integración regional. Bueno, no lo pudimos hacer. Cristina lo ha dicho varias veces. Si bien nosotros tuvimos un proceso de integración política muy importante durante, digamos, la primavera nacional y popular de América Latina, no avanzamos así en los comerciales. No aumentamos todo lo que tendríamos que haber aumentado en integración comercial. Y ahí, Jorge, vos lo sabés, una cosa era Lula y otra cosa era los intereses económicos de Brasil, que le impidieron eso. Bueno, Brasil no dejó que Argentina entre al BRICS, que iba a ser BRICSA y no pudimos entrar. Es decir, no solamente el gobierno es lo que define las políticas, a veces son, como, bueno, lo describió muy bien, los poderes reales que hay. Por eso yo creo, la verdad que excelente la charla, me parece muy productiva para todos, para aprender, para conocer. Estos son los debates profundos que tenemos que mantener, que tenemos que discutir. Estos son los temas que tiene que tener nuestro gobierno, esta es la agenda. Ayer hay un anuncio muy importante, la creación de la empresa estatal de hidrovía. Creo que esa es uno de los aspectos fundamentales. Ayer también hubo una reunión de la Comisión de Transporte nuestra donde tratamos de ese tema. Bueno, son los temas que tenemos que discutir. Bueno, no quiero hacer la letra más porque los docentes son ustedes, simplemente hacerles esta reflexión a todos y decirles que también creo, como decía Jorge, no es un huracán, esto es un huracán atrás de otro huracán, va a pasar mucho tiempo de esto y no está dicho qué es lo que va a pasar después, si va a haber más injusticia o si vamos a tener un mundo mejor. Lo único que tenemos que tener claro es qué es lo que vamos a hacer nosotros. Nada más. Exacto. Nosotros de qué lado tenemos que estar. Después es un desafío y no se sabe lo que realmente va a ocurrir. Así que, bueno, nuevamente gracias Claudia, Jorge, a Sergio, a todos los alumnos y bueno, me quedo escuchando las preguntas y las respuestas de ustedes. Un abrazo, gracias. Gracias, Oscar. No sé, Débora, si hay algún comentario más que quieras hacer, sino ya Hay Débora también, disculpame Débora, me olvidé. No la veía en la pantalla, así que la saludo también a Débora. Bueno, le vamos a pedir a Gabriela Alegre que nos vaya pasando las preguntas, salvo Débora que quieras hacer algún comentario antes. Quiero hacer un comentario a Jorge, recurriendo a la memoria respecto a la cuestión que planteaba Sergio, donde la proliferación de los paraísos fiscales como un articulador de la fuga de capitales, la profundización de este neoliberalismo y capitalismo financiero vergonzante. Jorge, durante el G20, en el gobierno de Cristina, ¿hubo después o durante la crisis del 2008 un movimiento que buscaba cierta regulación? Me acuerdo de un impuesto general, movimiento de capitales financieros. Vos estuviste muy metido en el tema y me parece importante porque también muestra lo que se trató de hacer hasta que vino, bueno, hasta que se consolidó este debacle de no solución y una peor solución. Era eso solo un comentario porque sí. Recuerdo esto y tuvo mucho empuje en ese momento. Yo me la recuerdo a Cristina en el G20 planteándolo y con apoyo de los presidentes del G20. Pero, bueno, quería recurrir a... Hay una... En los primeros G20, sobre todo, en el primero que todavía estaba Bush, que se hizo con Bush chico en diciembre de Washington, en el segundo de Londres, que fue cuando estaba peor la cosa, porque que fue cuando se murió Alfonsini, que era para el 2 de abril del 2009, y el tercero de Pittsburgh, que es cuando todo temblaba, hubo dos ejes políticos que impulsamos mucho nosotros, que impulsó mucho Cristina, que era, primero, el estímulo a la demanda para que no se caiga, ¿no? O sea, poner plata, acá hay que poner plata. Y en eso teníamos un apoyo de Estados Unidos, que le daba plata a los bancos, pero digamos, en eso Obama, que sube ahí en enero, entra en esa política de poner plata, en contra de los alemanes, que decían, no, poner plata a los alemanes siempre muy, muy estricto. Ese era uno de los debates. En ese debate estábamos más cerca de Estados Unidos, digamos, en el sentido de hay que estimular la actividad económica y no dejar que se caiga todo.
y poner plata, y más enfrentados a alemanes. Pero estaba el otro debate, que era en relación al sector financiero. Y ahí había dos propuestas, dos temas, que sí encabezó mucho Cristina, la acompañó Lula también a partir del segundo o tercero, y ahí teníamos cierto apoyo de Alemania y de Francia. Y los temas eran dos. Uno, el impuesto a los movimientos financieros, y básicamente lo que sería la Tobin Tax, que fue el famoso impuesto que produjo el economista Tobin, que todavía estaba vivo en ese momento, creo. Uno era la Tobin Tax, que incluso los alemanes hablaron de eso y se pensó que un pequeño porcentaje, pero que la Unión Europea lo discutió, etc. Y el otro es la pelea contra los paraísos o guaridas fiscales, que eso también apoyaba mucho a Alemania y apoyaba a Francia, y de hecho de ahí surge, mucho más lavada después, pero surge una estrategia que es la de la OCDE para regularizar para que dejen de ser paraísos los paraísos, pero al final se buscó un sistema que hace que si el paraíso firma acuerdos de cooperación financiera con 12 países, deja de ser paraíso. Entonces, eso es un paraíso, te buscas 2 países que no tengan nada que ver, firmás acuerdos y dejas de ser paraíso. O sea, al final, ¿por qué pasó eso? Porque Alemania y Francia empujaban contra los paraísos, pero Estados Unidos y sobre todo el Reino Unido peleaban a capa y espada por los paraísos. Y si vos ves lo que presentó Sergio y ves el rol que tienen las British Virgin Islands como paraíso, no te queda ninguna duda de por qué peleaban ellos, porque son de ellos los paraísos fiscales, son de Estados Unidos o del Reino Unido. Y entonces eso, en cuanto pasó la parte más dura de la crisis, perdió fuerza, cerraron filas de nuevo los países desarrollados y pusieron y encapsularon el reclamo. Entonces quedó más como un reclamo solo de algunos de nosotros. Esa fue la verdad. Pero en un momento hubo un impulso grande, incluso vos leías en el Financial Times, en The Economist, ciertos tipos de establishment financiero que decían, bueno, en una de ellas quizás para salir conviene, etcétera, etcétera. Pero eso hubo un impulso fuerte. La gran impulsora en ese G20 fue Cristina, sobre todo en el segundo y en el tercero, de los dos temas, de la pelea contra los paraísos e incluso de un impuesto a la especulación financiera, si era algún tipo de Tobin Tax o algo parecido. Si me disculpan, Débora y Jorge, por un tema de tiempo, ya le pasaría la palabra a Gabriela para que, aunque sea, hagamos una ronda de preguntas de los participantes y las participantes, ¿sí? Igual muy interesante, la verdad, gracias, Débora, por haber provocado esta charla. Vamos, Gaby, con las preguntas, aunque sea algunas. Ay, listo, bueno, la verdad que bueno, nada, riquísimo igual. Hay muchas preguntas, como siempre les decimos a los alumnos y participantes que después les vamos a enviar las que nos puedan ser respondidas ahora, las vamos a enviar a los dos docentes para que las puedan responder y las podamos subir a Patria Virtual. A ver, voy a tratar de resumir, hay muchísimas preguntas, me parece que podemos resumir una para que los dos las respondan, cada uno en su tiempo, que tiene que ver. La primera parte de la pregunta surgió en la exposición de Sergio, que es con los mayores flujos de información y la concentración, digamos, y el beneficio para las grandes empresas que concentran la tecnología, digamos, las empresas tecnológicas que concentran este capital del flujo de información, si esto generó una mayor dependencia para los países como el nuestro, y en el papel de los medios de comunicación, la revolución tecnológica, en qué modo podrían modificar la concentración de poder que hoy tienen los medios de comunicación en nuestro país y cómo sería ese papel, cómo pensamos el papel de los medios de comunicación en la salida de la crisis o en la recuperación. Sergio. Bueno, voy por la parte más económica. A ver, hay una valoración sobre los flujos de información y cómo es el capital más dinámico hoy en día, que tiene que ver con la desigualdad, ¿no? Que en última instancia es lo que planteaba con el tema de la región, Jorge, cuando mencionaba que la región es la región más desigual del mundo. Y eso también se expresa en materia tecnológica, y eso lo vemos, por ejemplo, en las semanas pasadas, cuando se empezó
a debatir el DNU, que declaraba servicio público, esencial, estratégico, a las TICs, a las tecnologías de la información y la comunicación, como eso es una medida profundamente de pugnar, de propiciar una mayor igualdad. En Argentina vos hoy tenés casi 20% de argentinas y argentinos que no acceden, no tienen acceso a datos, no tienen acceso a Internet, y eso hoy en día definitivamente es una fuente de desigualdad, es algo que reproduce incluso intergeneracionalmente los niveles de inequidad, ¿no? Así como tal vez hace años el acceso a la educación, al hecho de ir a una institución y poder tener acceso a la educación era el primer umbral indispensable para estar inserto en una sociedad, hoy es esto y es el acceso a Internet, ¿no? Entonces me parece que también tenemos que defender desde ese lado medidas como la de la semana pasada, militarlas, defenderlas y clarificar mucho en ese sentido. Pensemos una cosa también, ¿no? Entre ese 80%, un poquito más del 80% de los que sí acceden, hay 2/3 partes que acceden a datos de Internet por el celular, de acuerdo a planes. Claro, y eso se incrementó en los últimos años. ¿Por qué? Producto de la crisis, ¿no? Porque si bien los planes prepagos son más caros proporcionalmente, cuando uno saca la proporción de lo que gasta en función a la cantidad de datos que te otorga, bueno, obviamente son una forma de poder controlar mejor los gastos de la familia que una opción predeterminada, bueno, por débito automático, una opción de una cuota mensual fija. Entonces, medidas que amplíen el acceso, que universalicen, que tiendan también a mejorar el acceso en términos de infraestructura, porque bueno, lo vemos ahora más que nunca en la pandemia, ¿no? Que muchas familias argentinas lamentablemente no tienen una computadora en su casa, ni que hablar una para cada miembro de la familia, y eso también termina siendo una barrera tecnológica para el acceso a la educación en un contexto como este. Entonces me parece que hay que trabajar mucho en materia regulatoria por un lado, en la medida de lo posible volver a propiciar programas de acceso a la infraestructura que tiendan a universalizar por medio de subsidios, como fue en su momento el Conectar Igualdad. Hoy no sé si la herramienta tecnológica ideal, la más óptima, la más eficiente sería esa, o alguna alternativa, pero tratar de subsidiar el acceso a la infraestructura básica es fundamental. Y bueno, y después también dar la discusión de acoplarse a ese tren de esa industria que es tan dinámica desde el punto de vista de nuestros recursos humanos, segmentando bien, teniendo una segmentación muy inteligente, ¿no? Porque es un coto de caza esa ley de beneficios fiscales en el acceso a la producción de la industria de servicios basados en el conocimiento, y a veces ahí se te cuelan algunas empresas que están ahí un poco, ¿no? en los límites, en los resquicios entre ser productoras de software y de servicios basados en conocimiento y simplemente ser comercio digital. Y ahí me parece que hay una discusión, ¿no? Porque cuando en algunos casos discutimos algunos gigantes tecnológicos, también por otro lado son empresas que no siempre caminan en la misma direccionalidad en pos del desarrollo económico y de las mejores acciones en momentos de crisis como esta, ¿no? Entonces hay que hacer una legislación inteligente, me parece, que apunte al mediano y largo plazo, que promueva, que dé incentivos, pero teniendo bien en claro quién se te mete y quién no, siendo muy, muy puntilloso con eso. Porque al fin y al cabo, en última instancia, está lo fiscal, ¿no? Y lo fiscal también es un mecanismo para redistribuir el ingreso. Jorge. Sí, dos comentarios, coincido con él. Un comentario previo, es decir, yo tengo la convicción que si uno mira el mundo, o en general, lo que está pasando con las GAFA, es decir, con los grandes monstruos del Internet y todo eso, con Facebook, con Apple, con Google, con Amazon, es muy parecido a lo que sucedió al principio del siglo XX con la producción petrolera y en particular el Standard Oil.
Eso llevó a que Estados Unidos dictara Theodore Roosevelt la ley Sherman, que era la ley antimonopólica, y tuvieron que romper la Standard Oil, que era que tenía un control del mercado extraordinario, ¿no es cierto? Y la transformaron en 7 pesos. A mí me da la impresión que estas 4 o 5, si uno considera alguna otra, están en esa situación de dominio del mercado y de imposición, y de hecho hacen lo que quieren, y ahora están empezando a ser consideradas en el Congreso de Estados Unidos, empezando. Pero creo que todavía falta. Si uno ve quién le ha puesto un poquito de cascabel, se lo puso a Europa. La Unión Europea le ha puesto multa por lo pronto y cierta regulación. A mí me parece que vamos a tener que ir a regulación de eso, porque ellos tienen un poder enorme sobre nuestra vida y sobre todo tienen un poder fantástico sobre el tema de la Big Data. Y ustedes saben por qué es importante la Big Data, ¿no? Porque un chusma como yo le interesa mucho la Big Data. Pero no, el problema de la Big Data es que cuando más datos tenés, más facilidad tenés para el desarrollo de la inteligencia artificial. Esta es toda la pelea. No es solo que quieren saber lo que haces, sino que ellos pueden, de esa manera, tener mucho más desarrollos en inteligencia artificial. La inteligencia artificial se basa en buena medida en la cantidad de datos que vos podés acumular. Hay un cuento famoso, ¿no? De esa señora de Estados Unidos que le avisaron que estaba embarazada, que ella no sabía, ¿no? Amazon. Amazon vio las compras de la señora y los algoritmos estos se establecieron. Esta señora está embarazada. Y entonces empezaron a mandar ropa de bebé, de cosas, de embarazo. Y la señora no sabía que estaba embarazada aún, pero ya estaba embarazada. ¿Y cómo se dieron cuenta? Por las pautas de consumo, que son pautas de consumo que estaba claro que tenía que ser una mujer embarazada. Bueno, nosotros ahí tenemos un poder que tenemos que controlar. No somos los más grandes para hacerlo, es difícil hacerlo solos, pero tenemos que mirar lo que está haciendo Europa y tenemos que mirar lo que está pasando. Paradójicamente, eso tiene una pelea enorme con la prensa, que está concentrada en todas partes del mundo. En los años 90 y comienzos de este siglo, la prensa mundial se concentró. El señor Rupert Murdoch se transformó en algo parecido a lo que tenemos por acá, pero en todo el mundo, y fue incluso a los tribunales británicos, etc. Todo eso está, sí, pero teóricamente ellos están en conflicto con las gafas, con las grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque los diarios se quejan de que todos los servidores utilizan su información y no les retribuyen. ¿Qué creo yo? Bueno, es obvio, hay que desconcentrar y democratizar el acceso a la información, no el acceso a la información que se reciba, a la producción de información. Como lo mismo hay que hacerlo con la ley del conocimiento. El sentido de la ley del conocimiento es que tiene que apuntar al desarrollo del sector tecnológico, de la tecnología de la información, pero también a democratizar ese sector, porque si no, nosotros terminamos confundiéndonos. Creemos que todo esto es un problema de impuestos, que es un problema de impuestos, pero acá no se trata solo de tener impuestos progresivos, y no tenemos impuestos regresivos cuando tenemos, eso es un desastre, está bien. Tenemos que tener impuestos progresivos, por eso está bien lo que se presentó ayer, pero además de tener impuestos progresivos, el impuesto lo que hace es actuar sobre lo que sale de la producción. Nosotros tenemos que tener una producción que sea menos concentrada, menos desigual y que favorezca lo que llamaríamos la democratización de la economía. Lo que es difícil con el tipo de tecnología que surge, pero sí es una tarea que se puede encarar y llevar adelante. Me parece que esas son las formas de lograr una comunicación y una información que sea más plural, más amplia, más democrática y presuntamente más representativa de los distintos intereses que hay en una sociedad, y no de intereses hegemónicos que son los únicos que aparecen. Está cerrada. Sí, ahí está. No, bueno, hay muchísimas preguntas que van a quedar en el tintero, pero la última que les haría a los dos es el tema energético. Cuánto el tema energético también surgió muchísimo en la charla,
cuánto tiene nuestra capacidad, digamos, nuestra riqueza energética, cuánto puede tener que ser útil en la salida de la crisis, y también cómo manejamos esta dicotomía entre la producción de energía, como por ejemplo en Vaca Muerta, y el tema de la protección del ambiente y toda la necesidad de proteger lo ambiental que bien nos describía Jorge. Bueno, si quieren voy con un enfoque más macro también. A ver, la evolución de los últimos años, Argentina recuperó la autosustentabilidad en términos de producción, el autoabastecimiento. Ahora, eso fue como producto de la baja de la producción, de la recesión interna, ¿no?, que se profundizó mucho en 2018 y 2019. Eso nos da un escenario, un plafón, a partir del cual tal vez en una primera instancia no tenemos que traer comprado desde el exterior, no tenemos que importar hidrocarburos, y a futuro me parece que nos abre dos ramas. Hay una visión más volcada de que se tiene que ser, obviamente cuando las inversiones, en particular en Vaca Muerta, sigan madurando, sigan dando sus frutos, tiene que ser un vector de competitividad para las exportaciones, tiene que ser una fuente de atracción de dólares. Y hay otra postura, un poco discordante, están un poco en tensión, que marca que tiene que ser un vector de competitividad interna, que tiene que ser más una palanca para proveer de energía barata a nuestro país, apuntalando un proceso de crecimiento industrial un poco más acelerado, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que no está saldada la discusión, aparte empezamos medio a los tumbos tal vez en materia de política energética, esperemos que ahora se reencauce un poco, pero lo que quiero decir es que es un debate en el cual Argentina también es un jugador muy menor en un panorama global donde obviamente el precio de los combustibles, siendo un commodity, para nosotros es un dato. Argentina tiene un debate estructural sobre cuál es el umbral óptimo que propicia para mejorar la competitividad de las empresas, si das políticas de promoción fiscal muy generosas, tal vez se genera un problema significativo en términos de las cuentas públicas, como pasó en 2017 con la resolución 46 de Aranguren, que terminó implicando un ticket fiscal muy oneroso para el Estado. Pero por otro lado, si querés en algún punto alcanzar una competitividad para competir con otras plazas de producción de hidrocarburos no convencionales, con los costos locales, es difícil que te dé sin alguna política de fomento. Entonces tenés que ir todo el tiempo haciendo ese equilibrio. Me parece que es fundamental involucrar a los actores del sector, involucrar primordialmente también a las y los trabajadores del sector, que conocen el paño, que, no se lo voy a explicar acá a Oscar, que es de la provincia y los conoce en demasía y sabe que, bueno, son actores que son fundamentales para promover un desarrollo que sea sostenible. Y ahí también hay una mirada que excede a lo económico, que por ahí Jorge la tiene mucho más clara, la mencionó de hecho, que es la de la sustentabilidad ambiental. Eso hoy en la matriz de decisiones económicas tal vez no está muy presente, es cierto, pero yo coincido que a lo largo de las décadas va a seguir ganando participación y en un futuro tal vez te inclina alguna decisión económica, ¿no? Entonces me parece que de a poco también es importante ir institucionalizando políticas en ese sentido. Me parece que el debate de la nueva ley de hidrocarburos, esperemos que se venga dentro de poco, también introduzca esa discusión y permita dar un plafón de políticas de largo plazo. Gracias, Sergio. Te vamos a pedir, Jorge, brevísimos minutos para el cierre, bueno, porque nos quedan unos minutos. Rápido. No estoy de acuerdo con la teoría que tenía el gobierno anterior de que Vaca Muerta era como la vaca viva. O sea, tenemos el agro que nos salva y ahora tenemos un segundo que nos salva, y entonces la Argentina con el agro, con soja, vaca y Vaca Muerta, ya está, despega para adelante. O sea, la visión tradicional. Eso no es así, eso no va a suceder así, entre otras cosas porque con los hidrocarburos no renovables hay un cierto problema en el futuro. Dos, sobra petróleo por un rato largo,
3, Estados Unidos se ha vuelto un exportador de gas y tiene. Bueno, o sea, uno, tenemos la ventaja desde el punto de vista ambiental que el nuestro está en una zona de poco habitada, es decir, no es Massachusetts donde están los pozos no convencionales de Estados Unidos y que están además a mucha menos profundidad. Los nuestros están como todo a 3.000 metros, muy caro, pero bueno. Eso es una cosa. Segunda cosa, creo más bien que hay que inclinarse en lo que decía Sergio, es decir, en qué medida utilizar esa energía para garantizar el desarrollo. Punto ese. Segundo punto, me parece que hay que volver a poner al presente otras formas de energía. Nosotros seguimos teniendo un potencial hidroeléctrico gigantesco, no solo en las dos del sur que se están haciendo, sino tenemos en la Cuenca del Plata enorme, tenemos Garaví, tenemos Añacuá, tenemos la posibilidad del Corpus, tenemos un montón de posibilidades energéticas que están en posibilidad de desarrollo, algunas están en marcha y que nos va a dar un mundo. Y un tercer mundo del que no hablamos, y que yo creo que es importantísimo para la Argentina que viene, y con eso cierro, es el Pampa Sur. El proyecto Pampa Sur que puso en marcha Cristina en el 15, que después lo voltearon y que ahora vuelve, es estratégico. La Argentina tiene que mirar al sur y al mar, al Atlántico Sur, a las islas y a la Antártida. Ahí está buena parte del futuro de la Argentina del siglo XXI y eso es una cosa que nos cuesta muchísimo ver, nada más. Gracias, Jorge, muchísimas gracias a los dos, a Sergio y a Jorge. La verdad que ha sido un lujo, lo dice el chat, no lo digo yo, y como siempre las presentaciones de Débora, los saludos y las reflexiones de Oscar, y en el día de hoy lo que fue el café de la mañana. Les cuento a los profes que tenemos un café de la mañana donde hacemos entrevistas intimistas, ya les vamos a avisar por alguna, los vamos a invitar, que la tuvimos a Diana Guillén. Bueno, les hago un anuncio y con el anuncio abrimos todos los micrófonos y las cámaras. El anuncio es que esta semana se abre un nuevo foro en el seminario. Vamos a proponer la lectura del texto Política Alimentaria del doctor Ramón Carrillo, que es un texto muy especial, que fue escrito por el autor para la capacitación que fue inaugurada por Juan Domingo Perón en 1951, que tiene muchos enfoques sobre lo que significa alimentarse y la diferencia con el comer, así que me parece que lo voy a leer ni bien cierre este seminario, y que tiene como muchísima vigencia en la actualidad y que tiene todo un enfoque sanitarista de la salud que nos conviene recordar. Así que a partir de lo que va a plantear Carrillo, vamos a charlar de la salud en nuestro país, de la orientación que debe tener nuestra producción agraria, de la coordinación en materia de importación y exportaciones de alimentos, y del tema de un sistema real de alimentos para nuestras familias. Así que el foro va a quedar abierto, ni bien termine las clases, para charlar toda la semana con las profesoras Eliana Monteagudo y Cristina Catano, también con la profesora Vilma Cabrera. Ellas van a estar allí interactuando con ustedes, y el sábado que viene vamos a presentar algunos comentarios sobre este texto de Ramón Carrillo. Dicho lo cual, y sobre todo para Sergio y para Jorge, ahora abrimos todos los videos y todos los micrófonos para que los cursantes y las cursantes los saluden. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Va a haber un feliz poquito día. de chinches. Y feliz día a las abogadas y abogados. Feliz día a los abogados. Gracias a todos. Muchas gracias. Hola. Gracias. Gracias. Feliz día a todos. Gracias. Feliz día. Felicidades a todos. Gracias. 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 Chao, chao. Gracias a todos. Gracias a todos.